clase, hoy vamos a repasar el propósito del autor. Recuérdate que el propósito del autor es por qué escribió el autor el libro. ¿Por qué escribió el libro? Si fue para persuadir, para convencerte de algo, para informar, para enseñarte algo, o para entretener, para divertirte. Entonces, el autor escribió el libro con una meta, y su meta es su propósito. Vamos a repasar los propósitos del autor para ver en nuestro libro de hoy cuál fue la meta, cuál fue el propósito del autor. Entonces, repasamos para persuadir. Recuérdate que los libros para persuadir son para convencer al lector. El lector es la persona que está leyendo el libro, para que esté de acuerdo con sus ideas o, por ejemplo, para que le compre algo. Entonces, cuando alguien está escribiendo para persuadirte, te quiere convencerte de algo o tal vez te quiere convencer que compres algo, como una publicidad. Quiere convencerte de que compra algo. Aquí tenemos ejemplos de publicidades que quieren convencerte de comprar algo. Mira, aquí te quieren convencer que compras Cheerios porque son muy buenos, ¿ok? Te quieren convencerte que McDonald's es una comida muy rica y que debes de ir a McDonald's. Y entonces aquí dicen, I'm loving it, es muy bueno. Mira, te pongan la foto para persuadirte, convencerte que compres McDonald's. Y misma cosa aquí, te quieren convencerte que compren un coche, un carro nuevo. Entonces están mostrando una publicidad para que compres un nuevo carro. Esto son ejemplos para persuadir. Cuando estás pensando en persuadir, cuando están pensando en destacar cuál es el propósito del autor, puedes hacerte estas preguntas cuando miras un documento. Por ejemplo, estos son ejemplos de textos para persuadir. Tienes editoriales de periódicos, revistas, comerciales y cartas. Aquí tengo un ejemplo de un periódico y esto adentro vamos a encontrar cosas para convencerte. Mira, hay publicidad aquí y te quieren convencer que compren una casa, por ejemplo. ¿Ok? Las preguntas que te puedes hacer para identificar si un documento o un texto es para persuadir son: ¿el autor trata de convencerme de algo? ¿El autor trata de hacerme cambiar de opinión? ¿O el autor quiere venderme algo? Si tú te puedes hacer estas preguntas y a ellas pongas sí, entonces debe de estar para persuadir. El autor de este documento es para persuadir. Ahora miramos informar, los libros para informar. Estos te enseñan sobre algún tema, como por ejemplo los escritores de los libros de ciencias o sociales. Muchos libros sobre las ciencias, sobre los animales, sobre los planetas, o sobre los presidentes, o sobre alguien famoso, son libros para informar. Te van a dar información nueva sobre algo que tú no conoces, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos de libros para informar. Mira, How does a seed grow? ¿Cómo crece una semilla? En este libro te van a informar de cómo crece una semilla. Aquí dice Little Encyclopedia Space. Aquí es como un diccionario sobre las cosas del espacio. Eso es de ciencia. Ciencia. Y aquí te habla de un estado de los Estados Unidos que es Ohio. United States, Ohio. Y te va a hablar, es un libro social que te va a hablar sobre el estado de Ohio. ¿Ok? Todos estos son ejemplos de libros informativos. Aquí son algunas preguntas que te puedes hacer. Aquí son ejemplos de textos informativos y luego preguntas que te puedes hacer para ver si realmente un libro es para informar.
El primer ejemplo es libros de textos y enciclopedias. Como libros de texto, enciclopedias, diccionarios, manuales, recetarios de cocina, libros de recetas de cocina. Y las preguntas que te puedes hacer es, ¿el autor maneja hechos y verdades? ¿Hay hechos adentro del libro? ¿El autor intenta enseñarme algo nuevo? ¿Puedo usar la información para aprender o ampliar mi conocimiento? ¿Ok? Estas son algunas preguntas que te puedes hacer cuando estás leyendo un texto para checar si es informar. Finalmente tenemos los libros para entretener. Para entretener. Ups, lo siento, me equivoqué. Este viene antes. Los libros para entretener son libros para divertir al lector con sus historias reales o de ficción. Hacer al lector sentir algo como miedo o tristeza o felicidad. Son libros divertidos. Aquí tenemos ejemplos de libros para entretener. Tenemos Diary of a Wimpy Kid. Esto es para entretener. Dr. Seuss. Los libros de Dr. Seuss son para entretener. If you give a mouse a cookie. Si le das una galleta a un ratón. Estos 3 libros son ejemplos de libros para entretener. Luego podemos venir aquí. Ejemplos de libros que pueden ser para entretener son historias de ficción, como La Caperucita Roja. Poemas. Los poemas también son para entretener. Recuerda de que leímos varios poemas en las semanas pasadas. Cómics y obras de teatro. Las obras de teatro también son para entretener. Las preguntas que te puedes hacer para identificarlos son: ¿el autor está contando una historia? ¿El autor trata de entretenerme haciéndome reír o llorar? ¿Este libro me hace reír o llorar? Si te puedes hacer estas preguntas, entonces el libro es para entretener. Entonces, cuando estás leyendo un libro, es importante hacerse estas varias preguntas para ver si el autor, su propósito o su meta fue para persuadir, informar o entretenerte. ¿Ok? Entonces, hoy cuando estamos leyendo el libro, quiero que tú piensas en estas preguntas y en el propósito del autor. ¿Por qué escribió el libro el autor?